¿Alguna vez te has sentido completamente sin esperanza, como si el suelo se hubiera hundido bajo tus pies? Imagina el dolor de un padre, Mateo, viendo a su hija de 9 años, Amara, en coma profundo, con los médicos sin ninguna explicación, sin ninguna salida. El dinero y la tecnología, tan poderosos en nuestro mundo, fracasaron miserablemente en traer a la niña de vuelta, pero es en la oscuridad más densa donde la luz de un milagro a menudo elige brillar, y a veces llega de la forma más inesperada, en un encuentro que desafía toda lógica. Prepárate para una historia que te tocará el alma, un viaje de dolor, fe y un amor tan grande que fue capaz de devolver la vida. Si crees que la esperanza puede surgir donde menos se espera, dale a me gusta ahora, suscríbete al canal y forma parte de esta cadena de fe. Que la luz divina te guíe a permanecer con nosotros y a escuchar más historias que revelan el poder que habita en cada uno de nosotros. Y dinos, ¿desde qué lugar estás viendo este video? Queremos sentir tu energía. La sala de espera del hospital tenía ese olor característico, una mezcla de desinfectante y café viejo, que parecía gritar mala noticia, sin decir una palabra. Mateo Rodríguez, con sus manos callosas de años en el batiente de la construcción, sentía cada vena de su cuerpo pulsar con un dolor que iba mucho más allá de lo físico. Sus ojos, acostumbrados al sol fuerte y al polvo de la obra, ahora solo veían el gris de las paredes y el blanco de las sábanas. Amara, su pequeña Amara de 9 años, estaba allí, al otro lado de esa puerta corrediza, en un sueño profundo que nadie podía explicar. Él recordaba su risa, la forma en que corría con los brazos abiertos, y ahora, su silencio era un grito ensordecedor dentro de él. Los médicos con batas impecables y rostros serios hablaban en términos técnicos que Mateo apenas comprendía, pero el mensaje era claro como una bofetada. Apagón cerebral agudo, condición rara, sin precedentes. Las máquinas zumbaban suavemente junto a la cama de Amara. Los monitores parpadeaban con una rutina monótona, mostrando números y gráficos que, para Mateo, eran solo un recordatorio cruel de la impotencia de la ciencia. Él veía su esfuerzo, su seriedad, pero en el fondo, sentía que estaban perdidos, tan perdidos como él mismo estaba en ese laberinto de pasillos y diagnósticos inconclusos. La esperanza, con cada día que pasaba, parecía un grano de arena escurriéndose entre los dedos. Fue entonces cuando Devon Langston, un magnate de la tecnología que parecía haber salido de una revista, apareció con su comitiva de relaciones públicas y seguridad. Se comportaba con una arrogancia casi palpable, como si el aire a su alrededor fuera más caro. Le ofreció a Mateo un paquete milagroso de neurólogos internacionales, diagnósticos basados en inteligencia artificial y procedimientos experimentales, todo sin costo. Para Langston, la tragedia de Amara no era un dolor humano, sino una oportunidad de autopromoción, un escenario para exhibir su fortuna y su supuesto genio. Mateo sintió un escalofrío de rabia cuando Langston comparó el cerebro de Amara con un iPhone que necesitaba ser actualizado. Esa frialdad, ese desdén por la vida de su hija, le revolvió el estómago a Mateo. Aceptó, claro, porque cualquier hilo de esperanza era un bote salvavidas en ese mar de desesperación, pero en el fondo, sabía que esa solución puramente tecnológica, proveniente de un hombre tan desconectado del dolor, no podía ser la respuesta. Y de hecho, no lo fue. Los especialistas de Langston se marcharon en silencio, dejando atrás solo facturas y monitores que, antes ruidosos, ahora yacían callados, testigos mudos de otro intento fallido. Fue en el colmo de esa desesperanza, cuando la medicina se había doblegado y el dinero se había mostrado inútil, que algo inesperado sucedió. Mateo estaba sentado junto a la cama de Amara, con el corazón apretado, cuando un niño, no más de 11 años, apareció en 1906. La puerta de la habitación estaba descalzo, con una sudadera gris con capucha de gran tamaño que cubría parte de su rostro sucio, y parecía la antítesis de todo ese ambiente estéril del hospital. No tenía la pose altiva de un médico o el brillo ostentoso de un billonario. Era solo un niño, pequeño y aparentemente frágil. Mateo lo observó, confundido. El niño no hablaba.
Solo lo miraba con una intensidad que parecía ver a través de su alma. Después de un momento que pareció una eternidad, con la voz ahogada y casi un susurro, el niño soltó la frase que lo cambiaría todo. Sé cómo ayudarla. Mateo, en un primer impulso, pensó en echarlo. Solo eres un niño, amigo, dijo, pero había un cansancio en su voz, una vulnerabilidad forzada que le impidió actuar. Algo en la mirada del niño, una sabiduría que no concordaba con su edad, lo hizo ceder. Le permitió a Isaiah, como el niño se presentó, entrar en la habitación de Amara. Isaiah no tocó a Amara, ni usó aparatos o palabras complicadas. Solo se quedó allí observando a la niña en la cama, y luego se volvió hacia Mateo con una calma que desarmó cualquier resistencia. Ella no está perdida, dijo, con voz suave pero firme. Está escuchando desde lejos, pero no sabe si es seguro volver. Mateo sintió un nudo en el pecho. Era como si el niño supiera exactamente la fuente de ese tormento, la razón de la parálisis de Amara y de su propio dolor. La verdad en las palabras de Isaías era palpable. La curación, según Isaías, no era algo que el hospital pudiera dar. Necesitas tu dolor, tu verdad, las palabras que escondiste detrás de la fuerza. Continuó. En ese momento, Mateo se dio cuenta de la muralla que había construido alrededor de sí mismo después de la muerte de su esposa. El dolor de la pérdida lo había hecho enterrar no solo los recuerdos, sino las canciones e historias latinas que tanto le encantaba compartir con Amara. Había intentado ser fuerte, invulnerable, pero esa fuerza era, en realidad, un muro que lo separaba de su propia hija. Con un nudo en la garganta, Mateo dejó que las palabras salieran, un torrente de dolor y culpa que había guardado durante demasiado tiempo. No estuve allí, mi amor, comenzó, con la voz ahogada, apenas reconociendo su propio sonido. Debí haberte abrazado más tiempo esa mañana. Debí haberte dicho lo orgulloso que estaba de ti, de nosotros. Las lágrimas, reprimidas durante mucho tiempo, corrían libremente por su rostro. No era una confesión para Amara, que estaba inconsciente, sino para sí mismo, para la parte de él que se había negado a sentir. En ese instante, mientras las palabras de dolor y arrepentimiento de Mateo llenaban la habitación, algo sutil sucedió. El monitor cardíaco de Amara, que antes parpadeaba a un ritmo lento y casi imperceptible, comenzó a parpadear un poco más rápido. Fue un cambio mínimo, casi imperceptible para cualquiera, pero para Mateo, que tenía todos sus sentidos agudizados por la angustia y la esperanza recién encontrada, aquello fue una señal, una confirmación de que las palabras de Isaías eran ciertas, de que la verdad, por dolorosa que fuera, era el camino hacia la curación, era el primer atisbo de que Amara estaba allí, escuchando. Isaías, con su sorprendente intuición, sabía que no bastaba con el dolor expuesto. Había una segunda fase en la curación de Amara. Ella necesita la canción, dijo, con sus ojos fijos en Mateo, como si pudiera leer cada melodía olvidada en su corazón. Mateo sintió un escalofrío. La canción. Esa nana que le cantaba a Amara cuando era pequeña, la misma que su abuela le cantaba a él. Una melodía latina que era la esencia de su herencia, de su familia, de sus raíces. Había dejado de cantar después de que su esposa se fue, como si la música también hubiera muerto con ella. La melodía, simple y llena de significado, resonó en su mente. Hay luz en las sombras y estrellas en la lluvia. Resiste, pequeño soñador. Volarás una vez más. Era una canción de esperanza, de resiliencia, de promesa. Cantarla ahora significaba más que solo entonar palabras. Era el reencuentro con su propia esencia, con la parte más profunda de sí mismo que había escondido. Era la restauración de una conexión emocional que pensaba haber perdido para siempre, no solo con Amara, sino con su propia historia. Mateo empezó a cantar, al principio con la voz ahogada, vacilante, casi un susurro. Era como si cada nota tuviera que luchar para salir de su garganta, venciendo años de silencio y dolor. Pero a medida que la melodía familiar llenaba el ambiente, su voz ganaba fuerza, y con ella,
La emoción que tanto reprimió comenzó a fluir. No era una voz perfecta, entrenada, pero estaba cargada de amor, de añoranza, de una promesa renovada. Era la voz de un padre que finalmente se permitía ser vulnerable y real. Mientras Mateo cantaba, algo en el cuerpo de Amara pareció responder. Sus dedos, que antes yacían inmóviles sobre la sábana, comenzaron a moverse. Un temblor casi imperceptible al principio, pero que pronto se convirtió en un movimiento suave, como si ella estuviera intentando agarrar algo en el aire. Para Mateo, cada nota de la canción era un lazo, tirando de Amara de vuelta cerca, hacia la luz, hacia la vida. Esa pequeña reacción fue un temblor de esperanza, una señal clara de que ella estaba escuchando, sintiendo, y que la canción estaba abriendo un camino de regreso a casa. El misterio sobre Isaías, sin embargo, persistía. Aparecía y desaparecía sin dejar rastro, como un soplo de viento. Las cámaras de seguridad parecían no registrarlo. Las enfermeras juraban que no había pasado por allí. Pero él siempre estaba, en el momento justo. Mateo intentó preguntar, entender quién era, de dónde venía, pero Isaías solo sonreía con una dulzura enigmática, como si las respuestas no fueran importantes, solo la presencia. Había algo en él que trascendía lo común, que no encajaba en la lógica del hospital. En uno de los momentos de silencio entre las canciones, Isaías reveló parte de su propia historia, una que resonó profundamente en Mateo. Yo fui un niño una vez que lloraba en una cama como esta, solo, con miedo. Nadie vino por mí. Ninguna canción, ninguna mano sosteniendo la mía. Esperé y esperé, pero nadie me dijo que volviera a casa. Las palabras del niño eran un eco de un dolor ancestral, una soledad que él parecía querer impedir que Amara sintiera. Para Mateo, Isaías no era solo un niño, sino un eslabón, un guía que había surgido para curar no solo a Amara, sino a él mismo. Con la voz ahogada y la melodía fluyendo, Mateo se dio cuenta de que cada verso de esa antigua canción era más que música. Era un puente de amor y memoria que atravesaba el abismo del coma de Amara. Cantó sobre las estrellas que brillaban incluso en la noche más oscura, sobre la fuerza que se encuentra en la fragilidad y sobre la promesa de un nuevo amanecer. Las palabras, que un día fueron susurradas a un bebé, ahora eran un llamado poderoso, lleno de desesperación y, al mismo tiempo, de una fe inquebrantable. Los movimientos de Amara se hicieron más definidos. Los dedos, antes solo temblorosos, comenzaron a curvarse ligeramente, como si ella estuviera tratando de agarrar las notas que flotaban en el aire. Para Mateo, era como ver un hilo invisible tirando de su hija de vuelta. Podía sentir su presencia allí, no solo el cuerpo inerte, sino la esencia, el espíritu de Amara respondiendo a ese amor desmedido. La sala, antes un lugar de máquinas y desesperanza, ahora latía con vida, con la melodía y con la casi palpable esperanza de un milagro. La voz de Mateo ya no era solo la suya, parecía cargar el peso y la fuerza de todas las generaciones de su familia, de cada nana cantada en noches oscuras. Cerró los ojos por un instante y casi pudo sentir la presencia de su abuela, de su esposa, de todos los que vinieron antes que él, susurrando juntos, impulsando la melodía. Era una entrega completa, una vulnerabilidad que jamás pensó ser capaz de alcanzar, y que ahora se revelaba como su mayor fuerza. La habitación del hospital, por unos minutos, dejó de ser un lugar frío y estéril para transformarse en un santuario de recuerdos y amor. De repente, Amara abrió los ojos. No fue un movimiento brusco, dramático, como en una película, sino un parpadeo lento y vacilante, como quien despierta de un sueño muy profundo. Sus ojos vagaron por la habitación, y luego se posaron en Mateo, quien dejó de cantar, con el corazón latiéndole en el pecho. Una sonrisa, débil, casi imperceptible, apareció en los labios de la niña. El monitor cardíaco, antes acelerado, ahora mostraba latidos regulares, firmes. El silencio que siguió no era el silencio de la desesperanza, sino el silencio aturdido de la maravilla, de la incredulidad, de la más pura e innegable superación. Lo primero que dijo Amara,
con la voz un poco arrastrada pero llena de una dulzura que hizo desbordar el corazón de Mateo. Fue sobre Isaías, el eco que me encontró. Susurró, cantó hasta que volví a escuchar tu voz, y dijo que mi papá me estaba esperando al otro lado de la oscuridad. Para los médicos fue un despertar inexplicable, una anomalía, como lo describió la doctora Lester, una de las neurólogas más escépticas. Pero para Mateo, era la prueba viviente de que la fe, esa fuerza invisible que casi había abandonado, podía mover montañas, o en este caso, traer a su hija de vuelta del borde del abismo. Isaías había desaparecido de nuevo, pero su presencia era innegable en el aire. No había explicaciones lógicas para lo que había sucedido. Ninguna ciencia podía descifrar el cómo. Lo que importaba era el qué. Amara había regresado. Su despertar no fue solo físico, fue un renacimiento, una explosión de vida que parecía haber purificado la habitación del hospital de toda su frialdad. Ese día, que comenzó con la desesperanza gris, terminaba con la luz más brillante que Mateo jamás había visto, un milagro tejido con amor, música y una sabiduría que venía de un lugar mucho más allá de la comprensión humana. El milagro de Amara no terminó en aquella habitación de hospital. Al contrario, fue el inicio de una profunda transformación en la vida de Mateo. Miró sus manos, callosas por la construcción, y se dio cuenta de que la verdadera obra no era levantar muros de hormigón, sino construir puentes de conexión y curación. Aquel momento junto a la cama de Amara, cantando la canción que había silenciado durante tanto tiempo, reveló una verdad que jamás olvidaría. La curación ocurre donde el corazón se permite ser vulnerable. Amara, con su recuperación rápida y sorprendente, era la prueba viviente de esa verdad. Recordaba sentir la canción, escuchar la voz de su padre como un faro en la oscuridad. Pensé que estaba perdida, dijo un día, con la claridad de una niña que había visto la otra orilla, pero ahora creo que quizás aún no he terminado. Esa frase se convirtió en un lema, un susurro de esperanza para tantos que, como Mateo, se veían atrapados en sus propias oscuridades. Amara, por supuesto, se convirtió en la primera artista en dejar su huella en Voices at Dawn. Con colores vibrantes y trazos llenos de vida, pintó un mural en la pared principal, un retrato que solo ella podía ver con tanta claridad. La figura de Isaías, con su capucha gris y su mirada que parecía cargar la sabiduría de un anciano, era la forma de Amara de agradecer, de eternizar la presencia de aquel niño misterioso que la había guiado de vuelta. El mural no era solo una pintura, sino un testimonio de la fuerza invisible que opera en los momentos más oscuros. La historia de Amara y Mateo, contada por ellos mismos en un pequeño canal en línea que llamaron El Eco de Isaías, comenzó a resonar mucho más allá de los muros de Voices at Dawn. No había sensacionalismo, solo la verdad desnuda y cruda de su experiencia. La gente se identificaba con el dolor de Mateo, con la inocencia de Amara, y con la esperanza que trajo la canción. Miles fueron inspirados por el mensaje de que incluso en la oscuridad más profunda, hay un eco que puede guiarnos de regreso a la luz, de que el final no siempre es el final, sino un nuevo comienzo. La figura de Isaías nunca más apareció de forma tan concreta para Mateo o Amara, pero su presencia persistía de maneras sutiles y conmovedoras. A veces, era una nota de armónica tocada por un músico callejero, con la misma melodía de la canción que Mateo cantó. Otras veces, una aparición fugaz de un niño con una sudadera gris en medio de una multitud, un destello que duraba solo un segundo, pero que dejaba un rastro de paz. Esos momentos, aunque breves, eran recordatorios de que la esperanza y la conexión siempre están presentes, incluso cuando son invisibles a los ojos. Voices at Dawn floreció, y la historia de Amara y Mateo se convirtió en un faro para muchos. Era la prueba de que la verdadera curación no está en diagnósticos complejos o soluciones tecnológicas, sino en la entrega al amor, en el redescubrimiento de las propias raíces y en el coraje de exponer la verdad del corazón. La superación de Amara no fue un evento mágico, sino el resultado de un padre que se permitió sentir, cantar y creer,
mostrando que la vida, incluso después de las mayores tormentas, siempre tiene una canción que cantar y una promesa que cumplir.